noches a todos mis queridos hermanos en la fe en Jesucristo, a todos los amigos en esta sociedad, hermanos y hermanas. Para mí es un placer estar con ustedes en esta noche. Un siervo, Lin Antonio Guerrero, llevando el Evangelio de Jesús. Dios le bendiga a todos y cada uno. Por favor, tome su tiempo y busque su Biblia, porque tenemos hoy una doctrina de poder, una doctrina, un refrigerio, porque esto le llegará a su vida como un refrigerio en medio de la tempestad. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a trabajar, vamos a seguir hoy con el libro del apóstol Santiago, llamado Jacobo, hermano de Jesús. Luego que él salió de Jerusalén, porque él fue uno de los líderes principales, él con Pedro, en la iglesia de Jerusalén. Luego tuvo que partir a Éfeso y seguir edificando otras iglesias que ya el siervo Pablo había instalado. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, vamos a tratar hoy, ¿por qué yo le pido a Dios y Dios no me responde? ¿Por qué me va mal? Si yo amo a Dios, se dirá usted, si yo amo a Dios, yo le temo a Dios. Importante esta doctrina porque precisamente el apóstol Pablo dice, le teme, bien hace. El diablo y sus demonios le temen y tiemblan, pero eso no basta para tú tener gracia con el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Yo le voy a iniciar esta doctrina. Vamos a hacerle entender con doctrina poderosa evangélica lo que es la importancia de la obediencia y negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Dice Jesucristo en el libro de Mateo, el que a mí me ama y me quiere seguir, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Gloria al nombre de Jesús. No sin antes extenderle una grandiosa bendición y un abrazo fuerte en el amor ágape de Jesucristo a todos los que en este momento se congregan en sus hogares para dar inicio a esta doctrina de este día. Dios le bendiga a todos enormemente y que esta palabra de este día, la palabra del Señor, se haga en sus carnes, se adhiera a sus carnes, porque no es la palabra, hermano, no es embotellarse el capítulo, el versículo, el saberlo. Dice el Señor, obediencia quiero, no tu sacrificio, no tus lisonjas de labios. Ya yo di a mi hijo en sacrificio, en expiación por todos los hombres, por todo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque de esto se trata este programa, de tumbar las murallas, las cadenas, cuando el hombre erra a su propio entender, a su propia inconveniencia o por ignorancia. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer inmediatamente en el libro de San Juan. Busque su Biblia, capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Gloria a Jesús. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pero les repito, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces vamos a desarrollar el tema. Una doctrina fuerte hoy, así que prepárese, siéntese, tome el agua, porque venimos a tumbar las murallas del enemigo, a romper, hermano, las cadenas donde el enemigo le tenga atado, para la gloria de Jesús. Vemos muchas situaciones donde hay cristianos, llámese religioso, ortodoxo, católico, no importa de la religión que sean, y tienen un sistema de fe según ellos, un sistema religioso, se congregan y andan con la Biblia y profesan a Cristo, pero con sus hechos, los hechos no van como nos los dice el Señor en su palabra. Dice Isaías en el capítulo 8:20, me parece, a la ley y al testimonio.
adherido a la ley con un testimonio. Eso le agrada a Dios, porque como le leí, no es todo el que diga Señor, Señor, le leí. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, Dios está de espalda al pecador. El pecador solamente entra, hermano, al radar de nuestro Señor, a través de Jesucristo, cuando se arrepiente, pero no un arrepentimiento de un día, no un arrepentimiento de horas, de una semana, no. Y con esto no quiero que se confunda. Quiero que entienda que tan pronto usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted viene a una conversión. El viejo hombre, la vieja mujer debe de morir con todos sus actos pecaminosos. Van a iglesia, vienen a congregaciones, de hecho en las propias congregaciones, no importa el título, son de tropiezo para los más débiles. Es cierto, el Señor nos dice en su palabra que es imposible que no nos vengan tropiezos, a los hijos de desobediencia nos dice, pero hay de aquellos por lo que venga ese tropiezo. Por eso es la importancia de este programa, de que usted se nutra con la verdadera semilla del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, que es su palabra. Entonces, en consecuencia, continuamos y vemos dentro de las congregaciones y fuera de las congregaciones, en nuestros vecindarios, en nuestras casas, el que habla mucho de Dios, sí, habla de Dios, sabe versículos de la Biblia, no uno, ni dos, ni tres, sabe muchos versículos de la Biblia, sabe capítulos, sabe libros completos, pero no son hacedores de la palabra. No son hacedores de la palabra. Entonces, si usted no es hacedor de la palabra, usted no tiene parte con Dios. Entonces, yo le exhorto, le vamos a exhortar ahora a través de la palabra de Dios, que no sea tan solo que no escuche solamente la palabra, no, que la haga, que la lleve con amor y temblor. Como le sigo diciendo, usted viene, se convierte, viene la conversión. No es para que tenga un pie en el pecado y otro pie camino a la santidad, y que usted no la procure la santidad, porque Dios no puede ser burlado. Quizá usted engañará por un tiempo a algunos hombres, pero Dios no puede ser burlado. Amigo, amiga, esta doctrina se la damos con amor para que usted se empodere del verdadero evangelio de Jesucristo y eche a un lado todo lo que usted crea que es como se debe de llegar a Dios, al agrado de Dios, lo eche a la basura y deje las fábulas y se vuelva a la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. Vamos inmediatamente al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Pero sé hacedores de la palabra, dice el Señor, a través del apóstol Santiago, y no tan solamente oidores. Haga la palabra de él y no sea solamente que usted la escuche y se la entapone, como hay mucho, como hay bastante, incluso en las congregaciones. No se asuste por eso, ni se diga que su carne le diga, y se lo voy a demostrar más adelante, ni los demonios que habitan en las regiones, en los aires, le digan, no vaya a la iglesia que hay gente peor que usted. Hermano, una congregación, una iglesia es un hospital. Como hay hospitales, cuando usted va al hospital a sanarse de algo, por una emergencia de algo, hacia la iglesia, vienen todo tipo de personas a buscar comunión con Dios, a entrar en obediencia, a llenarse del Espíritu Santo y a que Dios les saque lo malo. Mientras tanto, el Señor nos dice que deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo. Y la cizaña será arrancada y tirada al fuego eterno. Eso es una metáfora, la cizaña, el que está metido en la iglesia, pero no lleva la palabra y le sirve de tropiezo a tercero. Pero cuando Él venga, la cortará y la tirará al fuego eterno. Gloria al nombre de Jesús. Continuamos. Engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque ese considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad y la persevera. ¿Cuál es la libertad? Dirá, ¿la palabra de Dios es la libertad? Sí. Porque la palabra de Dios lo liberta de toda atadura demoníaca, todos los deseos mundanos, carnales, todos los engaños de Satanás y todos los caprichos que el mundo le hace arrastrar. Gloria al nombre de Jesús. Continuamos. Y persevera en ella la ley, la de la libertad, y la persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, hacedor de la obra, perdón. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Vemos a veces casos de personas que se llaman religiosas, que se saben capítulos completos de la Biblia y hasta los recitan. Pero el que tiene los ojos espirituales activos, 20-20, sabe que es un charlatán. No es para atacarlo. Tratamos de amonestarlo, de que se enderece, de decirle, de que busque del Señor. De que busque del Señor, porque hay otro misterio aquí, que el que es de Dios no se enoja cuando se le amonesta, cuando se le insta la palabra de Dios, no se enoja. Pero el que no es de Dios, hay muchos religiosos que dicen que son de Dios y usted le dice, pero la Biblia dice esto y esto y esto, principalmente los líderes, y se enojan y se van por el techo enojados. Eso no es de Dios. Entonces, dejemos la fábula, dejemos el ego y volvámonos a la obediencia de la palabra de Dios, que es la que nos dará la herencia eterna, pero eterna en el reino de los cielos, porque hay herencia en el infierno. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. En realidad, muchas personas creen y le entretienen. Gloria a Jesús. Quiero romper esta cadena. Le entretienen que ya Cristo pagó por nosotros. ¿Tú lo aceptas? Sí. ¿Tú le temes? Sí. Van a la iglesia y se sientan. Pero amiga, amigo, porque aunque usted haya dicho que sea cristiano, pero que usted se siente, que usted diga que usted lo aceptó y usted sigue en sus obras, y usted sigue en las obras de Satanás, eso no lo hace usted un hijo de Dios. Yo se lo voy a demostrar con la palabra. Quien dice que a mí me ama, dice el Señor. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice que a mí me ama y no guarda mi palabra, es mentiroso. También dice en otro versículo del libro de Juan, gloria al nombre de Jesús. Hermano, no, hermano. Usted tiene que esforzarse para que ese viejo hombre, esas malas obras, la deje atrás y no puede participar jamás. No puede participar jamás de las obras infructuosas de la carne y de este mundo. Gloria al nombre de Jesús, como lo dice nuestro Señor en Efesios también, para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué vemos? Pedí y no recibiste, pero Dios no me da, Dios no me da, Dios no me da. No, usted todavía no está en el radar de Dios porque usted es un desobediente. No te des al vino y sigue tomando, emborrachándose. Sigue haciendo jugada de apuesta en el mundo de las tinieblas, porque todo eso es diabólico y satánico. Sigue mintiendo al hermano, a la hermana, al familiar cercano para lucrar. Ya le he leído que los truhaneros, el engañador no tiene parte con Dios. No importa que usted se vista de oveja, el Señor no puede ser burlado. Muy importante que me han preguntado, ¿por qué el término vestirse de oveja? Los apóstoles, los seguidores, muchos seguidores de Jesús que fueron perseguidos, muchos que cristianizaban, que fueron cristianizando el mundo, porque se mencionan a los apóstoles, pero los apóstoles tuvieron muchas personas poderosas en la fe. Ellos andaban con pieles de ovejas y de cabras, ellos, pero también otros, para imitarlo a ellos, que ellos venían con esa costumbre judía, se vestían igual y se vestían de misericordia, que necesitaban y sabían algo de la palabra y fingían, pero no eran. Por eso
Pablo y Pedro, el mismo apóstol Santiago habla tan enfáticamente sobre estos engañadores. El mismo Jesucristo, a través del libro de Mateo, el libro de Lucas, el libro de Marcos, gloria al nombre de Jesús. No es ser oidores. Cuando usted va a la iglesia, otra cosa que yo quiero que usted comprenda, televidente, cuando usted va a la iglesia, no diga como suelen decir, ya yo cumplí con Dios. No. Cuando usted va a la iglesia, la gracia y la bendición es suya. Dios no necesita que usted le cumpla. Dios es el dueño y el creador de todo el universo. La tierra y toda su plenitud le pertenecen y por Él fue hecha. Ahora, hay un orden. No es que yo voy a despegar el pecado del hombre y ya. No. Hay un orden. Usted tiene que tener deseo de agradarle al Señor. Entonces, continuando en la doctrina que le estaba diciendo, no hemos perdido el hilo. Lo que pasa es que tenemos fuego en nuestra alma, en nuestro corazón, de que usted conozca la verdad. Entonces, muchos religiosos, llamados pastores, llamados padres, llamados incluso apóstoles, la gracia cubre todos tus pecados. Eso es mentira del diablo. Es una de las tantas mentiras de Satanás. Es cierto, en realidad Cristo pagó por todos aquellos que se arrepintieron de sus maldades. Gloria al nombre de Jesús. Y le creyeron. Sí, todo el que se arrepiente, Cristo con su sangre lo lava. Se arrepienten de sus maldades y viene a ser un nuevo hombre, una nueva persona para el agrado de Cristo y la potencia de los cielos. Pero no es, crea usted que porque usted venga a la iglesia y se entapone sin tener el discernimiento de los misterios de la palabra de Dios, se entapone palabra y porque otro le diga eso quiere decir esto, que usted tiene parte con Dios. Usted puede engañar a los hombres, pero Dios no puede ser burlado. Entonces, como le voy diciendo, Jesucristo pagó por todo lo que se arrepintieron de sus maldades, le creyeron y le obedecieron su palabra. Todo aquel que no aceptó a Jesucristo será enviado al tormento eterno a pagar por sus pecados. O sea, Jesucristo no pagó por él. Si Jesucristo lo amonesta y toda la Biblia habla de todo aquel que se irá para el infierno, que irán a la paila del infierno, que irán al Seol, que irán al mismo infierno, Jesucristo no pagó por ello. Dice Jesús, dice nuestro Señor en el libro de Juan, todo aquel que cree en mí y lleva mi palabra, ese será llamado hijo de mi Padre. Pero si no le cree, si es un hipócrita, podrá engañar eventualmente a los hombres. Los hombres que quieren que le digan cositas bonitas al oído y se vayan y se sientan a que lo entretengan en clubes sociales religiosos, pero que sacan del centro a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a irnos a la primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Les repito, el que dice yo le conozco, el que dice yo soy cristiano, yo conozco a Jesús. Oiga bien, otra cosa es decir yo conozco a Jesús y uno conocerlo, que el Señor haya tratado con nosotros, no haya afirmado a sus hijos. Son cosas diferentes. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, santo. El que dice que le conoce y permanece en él, debe andar como él anduvo, santo. Oh no, la santidad, eso es un cuento. Ya ahora es por la gracia, es por la gracia. El ministro, la ministra, el apóstol, el padre, que le hable esa blasfemia, salga huyendo de ahí. Usted debe de practicar la santidad y pedirla
al Espíritu Santo diariamente. Y diariamente usted debe de tener una perfección en su espíritu, porque el Espíritu le va a dirigir, le va a amonestar, pero Él no lo cambia. Muchos se quieren dormir. Oh, el Espíritu me cambia, el Espíritu Santo me cambia. No, 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 no. Te lo voy a demostrar con la palabra que el Espíritu Santo no cambia. No, no. Él nos dirige. Pero si usted lo contrista, ¿por qué lo contrista? Si Él nos dirige, si no le obedece. Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios no le va a obligar a nadie. Nadie está obligado. Si usted hace la obra del enemigo, es de él. Él es su padre, lo dice la Biblia. Si usted guarda la palabra, la ama y se perfecciona cada día más en santidad, en justicia y en verdad, usted es de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo usted no le va a obligar, ni es por magia. No, Él nos va a empujar, pero los primeros que debemos tener deseo de estar bajo su agrado somos nosotros. Él nos va a hacer entender lo que está mal. Ese es el término correcto. Para nosotros, en nuestra carne mala, dañina, pecaminosa, todo está bien. Pero luego que venimos a los pies de Cristo y crecemos en la fe, crecemos en su palabra, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos dirige, cierto es, nos hace entender lo que está mal, nos enseña a orar, nos enseña aún a perfeccionar, a hacer el bien, no el mal, no el engaño. Nos perfecciona en la justicia de Dios, porque la justicia social de aquí del hombre es algo que nos aborrece cada día más. Yo solo digo por mi propia experiencia, por lo que vemos el día a día, el diario vivir, y no es solamente que aquí, que allá, no es el mundo completo. El mundo completo vive el sistema del babilónico, de la Babilonia. Lo que está bien, mal, lo ven mal. Eso está mal, eso está loco. Y lo que está mal, lo ven bien, se gozan y se disfrutan. Y lo que está muy mal, entonces lo barnizan. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo es posible que ahora salió una investigación por parte de un equipo francés de investigadores, periodistas, que declararon con pruebas, todo tipo de pruebas irrefutables, que más del 80% de todos los miembros del Vaticano son todos homosexuales? Entonces usted se va a sentar a llevar una doctrina de hombres, de homosexuales. Eso sin mencionar todo tipo de injusticias que se cometen y todo tipo de engaño al mundo a través de transacciones fraudulentas financieras. Gloria al nombre de Jesús. No diga eso, no lo diga usted. Pero hermano Antonio, me han dicho ministro, pero hermano Antonio, ¿cómo usted dice esto? ¿Por qué usted habla todo lo que está en la Biblia? No se puede decir, no lo diga usted, pero yo lo digo. ¿Pero por qué usted hace eso? Porque usted no sabe a la congregación que usted le puede hacer daño. Si es de Cristo, no le hago daño. No le hago daño, al contrario, la edifico. Y si no son de Cristo, los demonios y su carne van a chillar. Porque la palabra de Dios es gozo. Y la sana doctrina, debemos de deleitarnos en la sana doctrina. Gloria al nombre de Jesús. Amiga, amigo, hermano, no pierda su tiempo, porque la vida es una cosita. Es un tiempecito así comparado con la eternidad. Y en este tiempecito así es que debemos de elegir, seguir al mundo, sus designios, los deseos de la carne, o guardarnos para la llegada del Señor, o ya sea que muramos, que dormamos, pero con una salvación justificada ante el Padre por la sangre de Jesús y por nuestras obras. No solo por las obras, porque la fe sin obra es muerta, por nuestro testimonio a la ley. Gloria al nombre de Jesús. Vámonos inmediatamente, hermano, a Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Quiénes eran los fariseos? Le acabé de hablar del caso de la religión popular allá en Roma, en el Vaticano.
Porque tenemos que hablar claro las cosas por su nombre. Entonces, ¿qué nos dice aquí el Señor? ¿Quiénes eran los fariseos? Eran el equivalente al Vaticano. Los líderes religiosos, la potencia religiosa de ese entonces, que dominaron esos concilios, dominaron por siglos, por miles de años. Entonces, nuestro Señor nos dice, el propio Jesucristo, a través del doctor Lucas, el libro de Lucas, nos dice, capítulo 12, versículo 21, en esto juntándose por miles, por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir directamente, diciéndole a la multitud, porque ya le estaba impregnando con la nueva doctrina del Evangelio, quitándole toda esa religiosidad, toda esa maldad, y dándole el sello, su sello, el sello del Evangelio, y les decía a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, o sea, que se guarden de eso, que no hagan de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, claro. ¿Y qué quiere decir hipocresía? Porque eso se ve en estos tiempos. Se ve en estos tiempos más activa que nunca, diría yo. Yo lo digo ahora porque mis ojos espirituales están abiertos y veo la hipocresía y la maldad que se desborda aún entre personas que se llaman pueblo de Dios. Me da tristeza por ello, pero más tristeza me da e impotencia me da por quienes ellos puedan servir de tropiezo. Hay quienes pueden estar más fuertes en la fe y en la ciencia de la palabra y apartarse de ese tipo de personajes y saber quiénes son, pero hay quienes no. Por eso, por ende, a usted, hermano cristiano, hermana, si usted está firme en la fe, si usted tiene ciencia de la palabra, todo el que usted vea perturbado, dele aliento de palabra, dele palabra, doctrínelo, evangelícelo, porque no queremos ni siquiera que usted esté tibio, porque el día y la hora que venga el Señor nadie la sabe, pero sí sabemos a través de su palabra que los tibios, los fríos, no tendrán parte con el Señor. Por eso me da tristeza, pero vamos a seguir con esta hermosa doctrina. ¿Qué significa la hipocresía? Significado de la hipocresía, algo que le he preparado. Según la Academia de Ciencia Lingüística Europea, puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. La hipocresía no es simplemente la inconsistencia entre aquello, no es simplemente la inconsistencia. Hay que redundar en eso, entre aquello que se defiende y aquello que se hace, sino que también es la falsedad que demuestra una persona. Es decir, una persona hipócrita es aquella que pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencias sobre sí misma y propagándose como ejemplo y pretendiendo o pidiendo que se actúe de la misma forma, además de que se glorifique su accional. ¿Qué es lo que vemos? Que se glorifique su accional. Ay, Dios me usa, yo soy apóstol. Y un afán de ser apóstol y de ser pastor. El que entiende eso, no es verdad que va a tener mucho deseo, ningún tipo de deseo de ser pastor. Porque es que el pastor llamado por Dios, no que se enganchó, es una responsabilidad más grande que el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Por qué el secretario de Estado de Estados Unidos? Porque es el segundo hombre con más poder del mundo. Es el que tiene el poder sobre el ejército bélico más grande y poderoso del mundo. Lo demás, esto no es más que, como dicen, hay un cuento que hay en mi República Dominicana natal. Es un cuento chino. Mucho bulto tienen que hacer. Usted no ve Estados Unidos alrededor del mundo haciendo propaganda sobre su armamento bélico. No hacen, pero tienen base en todas partes del mundo. Y armados por todas partes, en el fondo del mar, en los aires, en todas partes. Entonces, aquí es que nosotros tenemos que empoderarnos de la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Ejemplo, y pretendiendo o pidiendo que se actúe de la misma forma, además de que se glorifique su accional, aunque sus fines y logros estén alejados de la realidad. Les repito, además
de que sus fines y logros estén alejados de la realidad. Por eso es la importancia de andar en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, para tener unos ojos espirituales abiertos y conocer la hipocresía. Y cuando venga un hipócrita, donde uno quererle marchitar su fe, su evangelio, reprenderlo en el nombre de Jesús. Y cuando esa persona, que eso se da a diario, conoce que este siervo no tiene parte con él, no tiene cosas en común, porque están ciegos, son ciegos espirituales, son ciegos, alicates del maligno. Le ponen todo tipo de pretextos y se alejan, porque no tienen cosas en común. Ellos están en la fe, buscando algún tipo de beneficio, buscando que lo adulen, están reprimidos, no saben, no entienden la hermosura del evangelio, pero sí saben hacer mucho burto, porque hay quienes vivieron en el mundo haciendo burto, haciendo maldad y haciendo engaño, y ahora, como ya gastaron su portafolio social y político en el mundo, ahora se quieren vestir de oveja como cristianos, pero es lo mismo. Gloria al nombre de Jesús. Es lo mismo, un engañador, el mismo mentiroso, el mismo lisonjero, pero ahora de qué versión cristiana. Entonces ahí tienen nuestro Señor, que siempre tiene un remanente fiel, firme en la palabra, tiene sus baluartes que le reconocen. Y a veces no solo le reconocen, porque a veces no hay pruebas, sino que hacen que sus hechos, que su arsenal florezca. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Esa es la hipocresía. No se lleve, hermano, de mucha habladera, a la ley y al testimonio. Y si no está sujeta a la palabra, usted no la retiene. Retener lo bueno, dice el Señor. Retener lo bueno. Lo malo, no es que lo agarre y lo deje, no. Ignorarlo por completo. Ignorarlo, porque no importa de dónde venga la palabra, tengo que decirle eso. La palabra no retorna vacía. No, hermano. Esos burladores, engañadores, usted les recibe, pero cuando quieran hablarle de alguna tronería, aléjese de ellos. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Entonces, la hipocresía también es yo podría decir lo siguiente, que es un remanente no, va pegado a la carnalidad, porque el que no, cuando nuestro Señor dice en Mateo, que el que a mí me ama, tome su cruz, que se niega a sí mismo y tome su cruz, vamos a ver qué significa. Yo espero que usted no le haya perdido el hilo a esta doctrina, que ha sido poderosa y contundente contra las maquinaciones del enemigo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer, hermano, inmediatamente en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Vamos a leerlo hasta el 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Niéguese a sí mismo. Tú vas a negar los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Se lo vamos a decir más adelante. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne, satisfacer los deseos de la carne. Te lo voy a mostrar más adelante. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por cuanto los deseos de la carne son total enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley, a la palabra de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 8. Y los que viven según los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. Hay muchas personas en conversa que ciertamente tienen temor de Dios, creen en Dios, pero eso no le hace parte con Dios. Ya le leí, el mismo apóstol Santiago dice, le teme a Dios, bien hace. El diablo y los demonios le temen y tiemblan, o sea, hacen más que usted porque usted no tiemblan. Gloria al nombre de Jesús. Pero entonces, ciertamente el Espíritu
tiene disposición, está loco pero la carne se le niega. Entonces prefieren, la carne se le va por encima al espíritu, pero vamos a seguir desarrollándoselo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, nos dice a los cristianos, a los evangélicos, a los hijos de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, debemos vivir según el Espíritu, buscar constantemente comunión con nuestro Señor. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Se hace llamar cristiano. Hubo un bandido que se hacía llamar cristiano y aspiraba a tener su propia iglesia. Y un día me lo dijo a mí mismo y lo decía, pero fulano nada más habla de lo mismo, de Dios, del Evangelio. Usted no, ese es un bandido. Gloria al nombre de Jesús. Porque cuando se juntan dos o tres hermanos en la fe, cristianos de verdad, se gozan hablando, nos gozamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Luego llegaron todos los testimonios de Él solo. El Señor hace su obra. Y yo entendí todo para la gloria de Dios. Entonces, niéguese a sí mismo. Mire, cómo se va compenetrando las cosas. Si usted no se niega a sí mismo, usted no va a obedecer la palabra. Si usted sigue los deseos de la carne, usted no va a tener parte con Dios porque ya se lo estoy demostrando. Vamos ahora al segundo tema. Su mano reina en harto. Gloria a Dios, hermano. Vamos ahora a Gálatas. Gálatas, vamos a leer del 16 al 21. Sí. Vamos a leerle las obras de la carne. Yo solo leí, pero ya hace alrededor de casi 4 meses se lo leí. Pero estas son doctrinas que hay que estarla pujando y dejársela ahí y que el creyente, los nuevos creyentes, el creyente ya que tiene tiempo, los amigos temerosos del Señor la agarren. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu, muy importante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, lo que le mencioné hace poco. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Los deseos de la carne se oponen contra lo del Espíritu. El Espíritu quiere leer la palabra, quiere venir al templo a adorar, alabar y aprender de la palabra de Dios. Quiere mantenerse en comunión con Dios, quiere buscar y practicar la santidad y la justicia incansablemente. Es un gozo practicar la justicia y la santidad, pero la carne no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a continuar. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, buscar pleitos, herejía, hablar tontería como un loco por la boca, envidias y homicidio. Mucha envidia también en el pueblo de Dios por tontería. Entonces, eso son obras de la carne. No satisfagáis las obras de la carne. Homicidio, muchos homicidios. Con usted, tan solo usted aborrecer a su prójimo es un homicidio. Tengo que serle enfático para que usted comprenda y agarre perfectamente la palabra. Gloria al nombre de Jesús.
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, mire lo que le estoy diciendo. ¿Cómo va a ser que hay un hermano, una hermana, visita la iglesia, se convirtió, se bautizó, pero sigue en este tipo de vida vergonzoso? Vergonzoso, y que a la vez muchos tropiezan por él, porque si usted se hace llamar cristiano y si usted tenía vicio, sigue comprando sustancias ilegales, sigue emborrachándose, sigue fornicando, teniendo relaciones sexuales con una persona que no es su esposa, sigue adulterando lo que sea, no es solamente con su esposa, poniendo cosas donde no van, quitando, poniendo, llevando, está adulterando la verdad, está adulterando la justicia, te le está quitando, todo eso es adulterio. Gloria al nombre de Jesús. Entonces luego se van a preguntar, ¿por qué no salimos de juicio? Dios no me escucha. No, hermano, hermana, debemos de tener celo con las cosas de nuestro Señor, porque si contristamos al Espíritu Santo, se nos va y viene ese vacío profundo, un vacío profundo y triste, desolado. Y ahí los demonios, como dice Jesucristo en el libro de Mateo, el demonio que se fue, se mantiene rondando, y cuando lo agarra usted cabizbajo, se va a traer 7 demonios peores que él, y su postrer estado viene a ser peor. Ahora, usted va a procurar mantener una fachada. ¿Pero qué hace usted con mantener una fachada si usted no puede burlar a Dios? El firme propósito de usted ser cristiano y evangélico es que tenga parte el día que venga nuestro Señor Jesucristo, o si muere, que vaya al reino celestial y no se lo lleven al infierno. No se aire conmigo, yo se lo estoy mostrando con la palabra, para que tome conciencia, nos autoanalicemos, todos, porque todos debemos diariamente de madrugada orando al Señor, autoanalizarnos. Señor, santifícame. Señor, hazme entender lo que está mal. Quítame, ponme. A mí, el caso mío ha sido que yo me he querido que Dios me quite algo y me dice, no, para la gloria de Él. Pero esa es una historia muy poderosa que yo la voy a dar en su momento. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Le voy a repetir el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Si vivimos por el Espíritu, el versículo 25, lo voy a continuar aquí porque es muy importante. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, lo que le mencioné ahorita, porque que entonces aparecen en todas partes, hasta que el Señor no venga y nos dé nuestro cuerpo glorioso de pecado. No vamos a dejar de ver circo y payasada. Ahí entonces uno que se quieren creer más espirituales que todo el mundo y caen en lo ridículo. Esta misma persona que se hacen llamar apóstoles, que para mí son unos charlatanes. Ya yo di un estudio sobre eso y se lo repito, unos charlatanes y vanaglorioso, y que el que tiene la unción, todo eso es disparate, basura. Si usted la tiene o no la tiene, eso es para el uso del Espíritu Santo. Es un uso del Espíritu Santo, eso es una virtud del Espíritu Santo que viene con el Espíritu Santo. Eso no es para que usted hable ni nada de esas cosas, porque en lugar de ser agradable a los hermanos, le es desagradable, pero Dios que haga su justo juicio. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermano, a través de cómo empecé, no sé oidores de la palabra, no, sé hacedores de la palabra, que Dios no puede ser burlado. Deseche la obra del mal
de que por gracia, sí es por gracia, pero tenemos que llevar el evangelio. Jesucristo, como le leí, si alguno dice que me ama, debe de seguir mi palabra y sé santo porque yo soy santo. No vamos a ser jamás un santo como él, pero debemos de practicarla. Y otra cosa que le enseñé, no olvide, muy importante, el Espíritu Santo no cambia a nadie. No, Él nos ministra qué debemos hacer. Nosotros somos los que tenemos el poder de cambiar para la gloria de Dios, para el agrado de Dios. Hay muchos que buscan el agrado de los hombres, no, deseche eso. Deséchelo, total y rotundamente. No, primero que todo está el agrado a Dios. El burto, la pantomima, la bulla, todo eso para agradar a hombre, no, Dios no puede ser burlado, amigo. Entonces, como le iba diciendo, como le sigo diciendo desde que empezó la doctrina, ¿debe ver el tiempo? Sí, tenemos tiempo, gloria a Dios. Como le iba diciendo, Dios no me oye, pero ¿cómo te va a oír, amigo, amiga? Si no te apartas de la mentira, del engaño, de la fornicación, de la murmuración contra los propios hijos de Dios. No, Dios no obra así. Usted tiene que venir a obediencia. Si alguien le dijo que no, ya tú te convertiste, te bautizaste, todo lo que haga de ahora para adelante, ya la gracia, la sangre de Cristo te lava, eso es mentira, te está mandando al infierno. Quiero leerle una cita muy importante para culminarlo, pero tengo que leerlo para tumbar esta muralla. Dice en el libro de los Salmos, escribió David en los Salmos capítulo 91 del 1 al 11, pero no nos va a dar tiempo, no. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una promesa bien fuerte y poderosa, y Dios cumple su promesa a sus hijos. ¿Y cuál es el que habita al abrigo del Altísimo? Porque los hechiceros, los brujos, los charlatanes, los burladores leen eso. Los asesinos, todo tipo de criminales leen eso. No, hermano. Esto es para los hijos de Dios, los hijos de obediencia. Como ya le he leído en el transcurso de esta hora, Dios no lo va a mirar a usted con ese accionar delictivo que usted tiene de mentira, de engaño y de truanería. No, tiene que apartarse de esas obras. Esto es específicamente para los hijos de Dios, que buscamos diariamente el agrado de nuestro Señor. Diré yo a Jehová, versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Él te librará, le repito, del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya, ni mortandad que en medio del día destruya, perdón. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Es una promesa poderosa. Lo que sucede es que usted no puede ver porque Dios sabe cómo hace sus cosas. Y hay una cosa que yo he corroborado, que los hijos de Dios, Dios apremia a sus hijos. Dios apremia el que da su palabra sin levadura, sin hipocresía, sin buscar ventaja. Dios lo apremia porque el que se quiera levantar contra él, yo he visto con mis ojos cosas extraordinarias. Y Dios nos pone en nuestros corazones pedir incluso por nuestros enemigos. Sí, el que le quiera a usted hacer la guerra, dice el Señor, dejadme a mí la venganza. Usted lo bendice. Gloria al nombre de Jesús. Gloria poderosa al nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, Cristo. Entonces, vamos a leer el último versículo. Ya usted sabe, amigo, si usted es un pecador, si usted es un idólatra, un hechicero, un fornicario, un mentiroso, un engañador, usted no tiene parte con Dios. Que usted tenga la Biblia abierta, nada sucede. Usted no tiene parte con Dios. Vamos, en el libro de San Juan nos habla acerca de la ceguera espiritual, el último versículo, porque el tiempo nos apremia, aunque me queda bastante material.
Si es la voluntad de Dios, lo daremos el próximo lunes, si Dios no viene antes de. El libro de San Juan, vamos a ir al capítulo 9, versículo 35 al 37. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él le está preguntando al mismo Señor. Es una ceguera espiritual porque él tuvo el placer y el privilegio de ver todo lo que le hacía. Dice el Señor, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Mis amados hermanos, para mí, como siempre, ha sido un gozo, un placer y un privilegio estar con todos ustedes. La paz de Dios y el amor de Dios esté con todos ustedes, y espero en Dios y en su misericordia que esta palabra haya sido un refrigerio a su espíritu y una bendición para su alma, para su casa también, es decir, para sus hijos y sus seres queridos. Dios le bendiga enormemente, mi corazón con todos y cada uno de ustedes y mis oraciones. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima semana, firme en nuestro Señor Jesucristo, como un fiel soldado. Dios le bendiga, hermano.